Muy buenos días, autoridades, integrantes de las instituciones académicas e investigación, profesionales de la industria, investigadores, servicios públicos y todos los presentes. Muy buenos días y le damos la más cordial bienvenida al presente webinar entre el actuar y el pensar, comunicación de riesgos alimentarios en tiempos de pandemia. Les recordamos que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados durante todo el webinar para que se pueda también mantener estable la conexión. Bueno, las consultas a cada expositor se podrán realizar a través del chat indicando a qué expositor va dirigida la pregunta y al final de todas las presentaciones se procederá a responder dichas consultas. Por eso es importante que esté su nombre y apellido e institución puestos en su perfil de usuario. Estos los pueden modificar pinchando los tres puntitos que aparecen en su ventana con su nombre y se les desplegarán las distintas opciones y deben pinchar en la opción renombrar y podrán colocar su nombre y apellido e institución. Bueno, el 20 de diciembre del 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria a conmemorarse cada 7 de junio a partir del 2019 por todos los países miembros. Esta decisión se sustenta en que los alimentos inseguros son una amenaza para la salud humana, las economías, las poblaciones vulnerables y el comercio mundial, y redunda en un mayor desperdicio de alimentos. El objetivo es llamar la atención y dirigir los esfuerzos para detener los aproximadamente 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por los alimentos que ocurren anualmente en el mundo. Este año, este esfuerzo se realiza en el marco de un escenario de creciente complejidad producto de la pandemia mundial de la enfermedad denominada COVID-19, producida por el SARS-CoV-2, que supone exigencias inéditas para el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria y sus actores desde el punto de vista normativo y regulatorio, como también al sector productivo, la ciencia y la tecnología, la formación y capacitación y la capacidad analítica y también los consumidores. En este contexto, la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, CHIPIA, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, conmemorarán el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria con la realización de este ciclo de webinars, fortaleciendo el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria en tiempos de pandemia, con el fin de identificar y reflexionar sobre los desafíos, las adaptaciones y las soluciones requeridas por el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria en el marco del escenario de pandemia a nivel mundial. La situación de pandemia sin duda representa un desafío para todos y todas, no solo desde cómo se enfrenta la crisis, sino que también desde las transformaciones que supone. El espacio entre el actuar y pensar es estrecho a medida que la pandemia avanza y en el plano de la comunicación de riesgo existen al menos 4 factores que impactan sobre la percepción de riesgo en la sociedad actual. La construcción de confianzas previas con las instituciones, el contexto social, político y económico, la relación de los ciudadanos con la ciencia, la infobesidad y las fake news. En este webinar los queremos invitar a conocer y discutir acerca de cómo algunas agencias de inocuidad alimentaria han enfrentado la crisis, considerando que la evidencia científica muestra que el nuevo coronavirus no se transmite a través de los alimentos. Sin embargo, ciertos riesgos de inocuidad pueden aumentar durante este periodo, complejizando la situación de los sistemas de salud y generando problemas en la competitividad comercial, producto de las medidas sanitarias que buscan limitar la propagación del virus. Para iniciar nuestra actividad, dejamos con ustedes a la señora Nuri Gras, secretaria ejecutiva de CHIPIA, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Gracias, Karen. Muy buenos días a todos los colegas y amigos que se han conectado el día de hoy, tanto de Chile como de la región de Latinoamérica y del resto del mundo, porque hemos visto conectados de distintas partes. El día de hoy iniciamos el segundo webinar de esta serie de seminarios, tal como ya Karen me explicó, con motivo de la celebración del Día de la Inocuidad Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Quiero hacer un saludo muy especial a los expositores del día de hoy, al doctor Frederick Miller, del Instituto de Comunicación de Riesgo de DFR Alemania,
con quienes estamos trabajando muy de cerca. Al doctor Jaime Romero, especialista en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, quien ha accedido a estar el día de hoy con nosotros y compartir su experiencia. Y a nuestro encargado de comunicaciones de riesgo, el señor Claudio Canales, quien también nos expondrá su visión al respecto. Y a todos los colaboradores de Achipia por hacer posible este seminario y el excelente trabajo en equipo que todos han demostrado. Tal vez nadie de los presentes en este webinar hoy pensó que viviría un periodo de pandemia como el actual. Es muy probable que muchos ni siquiera hayan tenido antecedentes de algo similar en el pasado, ya sea por su edad o por simple olvido. Lo cierto es que estas cosas suceden de tanto en tanto y nos llevan nuevamente a pensar, ¿estamos preparados para algo así? ¿Para enfrentar una situación como la actual? Gran parte de nuestro sistema de vida está sufriendo adaptaciones, y aunque muchos hablan de que lo único permanente es el cambio, la situación actual ha puesto en jaque al mundo entero y nos ha obligado a reflexiones profundas respecto a qué cambios y adaptaciones debemos hacer en nuestro sistema de vida. Uno de estos cambios tiene que ver con los riesgos. Hoy la pandemia nos acerca al riesgo de una forma diferente. A medida que ha pasado el tiempo, nos plantea nuevos dilemas. Por un lado, el riesgo del contagio y por otro, el riesgo de la seguridad alimentaria. También escuchamos por los medios de comunicación mucho respecto a los factores de riesgo y por otro lado, a cada tanto nos recuerdan cuál es la población de riesgo, cosa que hoy se hace cada vez más transversal. El riesgo, por tanto, es una palabra que cobra un sentido único en tiempos de crisis sanitaria, pues devela inseguridad e inestabilidad, elementos propios de una situación de pandemia. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo disminuir estos riesgos u otros? ¿Cómo alimentar de mejor forma los mensajes comunicacionales a partir de la evidencia científica? ¿Qué hacer para que todos los actores reaccionen de forma adecuada ante la pandemia? Por una parte tenemos la información, pero la información requiere un tratamiento y es dinámica, ya que debe ser interpretada correctamente. Y en esa interpretación chocamos con realidades sociales y culturales diversas, que deben operar como insumos en la construcción de los mensajes. Además tenemos las sobrereacciones, que es importante minimizar con el cuidado que merecen todas y todos los que demandan información, y los que además deben acatar estas medidas. En suma, es un escenario complejo, del cual estamos aprendiendo día a día. En este webinar, al que le hemos llamado Entre el actuar y el pensar, comunicación de riesgos alimentarios en tiempos de pandemia, queremos reflexionar en torno a la comunicación. La inocuidad alimentaria es una dimensión de importancia y debemos buscar resguardarla y reforzarla con todo el ahínco posible. Los expositores que hoy tendrán a su cargo la reflexión nos mostrarán puntos de vista, acciones y reflexiones desde sus experiencias. Por un lado, la experiencia alemana del Instituto Federal de Evaluación de Riesgos, BFR, con quienes nos unen lazos de profunda colaboración. Por otro lado, el trabajo que en Chile hemos desarrollado y las reflexiones de quien ha estado a cargo de la labor de comunicación. Y por último, la mirada de los organismos internacionales, que desde la cooperación apoyan y plantean miradas globales a la siempre difícil tarea de comunicar. Desde ya agradezco a todos ellos y a los presentes y espero en este tiempo de reflexión podamos sacar valiosas e importantes conclusiones para nuestro trabajo futuro, que será de seguro tan arduo como el que ahora hemos acometido. Muchas gracias y que tengamos una muy buena jornada. Agradecemos entonces las palabras de la secretaria ejecutiva de Achipia, señora Nuri Gras. A continuación dejamos con ustedes a Frey Miller, del BFR Academy, del Departamento de Comunicación de Riesgos de Alemania. Es PhD en Química Analítica de la Universidad de Humboldt, Berlín,
y Master of Science en Marketing de Ciencias por la Universidad Técnica de Berlín. En la actualidad trabaja en el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, BFR, por sus siglas en alemán, en el Departamento de Comunicación de Riesgos, en donde se desempeña como vicegerente de la Bundesinstitut für Risikobewertung, disculpe mi alemán, Academy, instancia de desarrollo, capacitación, entrenamiento y cooperación de BFR con diversos organismos públicos y privados, ligados al análisis de riesgos alrededor del mundo. Nos expondrá sobre comunicación de riesgos en el marco de la pandemia, experiencia del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, BFR. Adelante. Muchísimas gracias, Nuri. Muchísimas gracias, Karen, por la introducción y la invitación. Voy a intentar compartir mi pantalla ahora. Ahora debe estar. Espero que lo ven. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todos y todas y buenas tardes porque aquí en Alemania ya son las 4:00. Ya han escuchado quién soy. Soy Friedrich Müller, ahora lo digo en alemán, Bundesinstitut für Risikobewertung, del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos. Sí, una cosa, probablemente lo han escuchado demasiado, así discúlpenme la referencia a García Márquez con el título y las mariposas amarillas, porque como voy a presentar la comunicación de riesgo del BFR en tiempos de COVID-19. Empiezo, no está cambiando el diapositivo. No. ¿Otra vez no funciona? Ahora sí. Comienzo con unas palabras sobre el BFR, solamente 2 diapositivos, no es mucho, pero para que sepan de dónde vengo yo. Somos una institución dentro de la cartera del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura y nuestra meta grande es fortalecer como la protección de la salud de la población consumidora alemana, claro, pero no solamente alemana. Nuestras tareas, claro, como dice nuestro nombre, es como la evaluación de riesgos y es solamente como la evaluación, como la gestión es tarea de otras instituciones aquí en Alemania, como por ejemplo del Ministerio. También tenemos investigaciones, laboratorios aquí en temas como dentro de nuestro ámbito de actividades y no guardamos los frutos de nuestro trabajo, pero comunicamos y consultamos diversas interesadas. Los ámbitos de actividades, como la más grande, es la seguridad alimentaria, así como la seguridad biológica, como de bacterias, virus, hongos, pero también la seguridad química, residuos de pesticidas y también sustancias naturales en alimentos como alcaloides, por ejemplo. Pero también evaluamos riesgos de productos de consumo, como cosméticos, juguetes, ropa, y como la seguridad de químicos que se usan en casa. Ok, voy a empezar con el coronavirus y la comunicación de nosotros. La seguridad alimentaria no es en el foco de interés en la actual pandemia, como ya han escuchado probablemente ayer, como la transmisión a través de alimentos y superficies contaminados probablemente tiene como solamente un papel pequeño, pero como la población es insegura, y esta incertidumbre se muestra también como en preguntas dirigidas al BFR, como aquí les presento como una selección. Lo que nos han preguntado, por ejemplo, nos han preguntado
por el vapor de cigarrillos electrónicos. Si alguien está fumando estas cosas, si uno se puede contagiar así. Preguntan jugando cartas, si a través de las naipes se transmite el virus, si uno pide comida a domicilio por la comida o su empaque, si allá hay una posibilidad de contagio. Otra cosa, como aquí en Alemania, en casi todos los supermercados hay vitrinas de autoservicio con panes y panecillos. Y allá nos han preguntado cómo todos pueden acercarse, respirar directamente sobre los productos y también como los panes no se pueden lavar antes de comer, si hay un riesgo aquí. Pero que también había como, hay nuevos riesgos como percibidos surgiendo como con las medidas de protección. Así nos preguntan cuando uno usa máscaras protectoras, si como de estas máscaras pueden salir micropartículas y si estas micropartículas pueden causar como efectos adversos dentro de los pulmones. En general, lo que hemos visto es que como estas preguntas de la población y también de la prensa, como fue muy general al principio y como con el tiempo más y más específico. Como aquí el primer caso de COVID-19 estaba como a finales de enero en Alemania, así como en febrero empezó con las preguntas y nos preguntaron por el contagio a través de comida en general, a través de productos con origen de China y si se debe usar desinfectantes. Con el tiempo fue más específico, como preguntaron como por dinero, si se puede transmitir por dinero el virus o de comida pedida a domicilio. Y también como si hay un riesgo tal vez de los desinfectantes que se usan ahora en los supermercados, cerca de la comida, cerca de los frutos, por ejemplo. Y al final nos preguntaron como por vasos, por helado comprado en la calle y por fresas, porque claro, se pueden lavar las fresas, pero tienen una superficie desigual con todas las semillas y uno no sabe si se quedan virus por allá, como si hay un riesgo especial de fresas, tal vez. Lo que hemos hecho con todas estas preguntas fue como colectarlas y como las más frecuentes hemos publicado online junto con respuestas. Aquí tengo como una selección, sí, como por qué se sabe hasta ahora del virus, qué pasa, lo siento. ¿Qué pasa con alimentos y objetos? Hay una posibilidad de contagiarse. Sigue el virus infeccioso en superficies sólidas. ¿Qué pasa con productos importados? ¿Cómo se puede proteger? Y como con cubiertos y platos, si uno las lava a mano en la lavavajillas, si uno puede matar al virus así. Pueden encontrar estos FAQs en nuestra página web, como en inglés. Lo siento, no lo tenemos en español, como tenemos solamente una publicación en español del BFR. Es como una guía de las autoridades competentes en la seguridad de alimentos en la UE y en los países miembros. Es la única cosa en español que tenemos así. Si les interesa, lo tienen que mirar como en inglés o en alemán, claro. Una cosa, estos FAQs las estamos adaptando con el tiempo. Si vienen nuevas preguntas, estamos mirando si hay algunas importantes, interesantes que echamos en la colección, así como este FAQ está adaptado todo el tiempo.
Anunciamos estos FAQs también en nuestro canal de Twitter y que se ha visto que podemos ver aquí como cuando empezó, como les dije, en enero, 27 de enero, hemos tenido el primer caso en Alemania, como una semana después, la primera edición de los FAQs. Y en este tiempo de la pandemia se ha más que duplicado el número de personas que nos siguen en Twitter. Pero también nos interesó como qué piensa la población en Alemania del coronavirus, de las medidas de contención y cómo se siente informada. Y por eso hemos realizado una encuesta telefónica semanal con 500 participantes cada vez. Como es una muestra representativa de la sociedad alemana que estamos preguntando allá. Y hasta el 26 de mayo, que es la edición como más actual, la hemos hecho como cada semana. A partir de este día solamente como cada 2 semanas, así como ayer y hoy estaban llamando a las participantes y preguntando. Como la nueva edición probablemente la vamos a publicar este viernes, porque como ahora no hay tantos cambios aquí en Alemania, si cada 2 semanas está suficiente, pero ahora preguntamos más gente, como son 1000 participantes a partir de ayer y hoy. Pueden encontrar como estos monitores, se llama BFR Corona Monitor, también en otra vez, esperan, no puedo, aquí, en nuestra página web. Sí, como con una pregunta que queríamos averiguar, ¿cómo percibe la población como los efectos del COVID-19 en la salud, como en comparación con otras enfermedades, con la gripe y el cáncer? Y como hace 2 semanas había 25%, y con estos 25%, 2 veces más personas que percibían grandes y muy grandes efectos del coronavirus en comparación con la gripe. Aquí había solamente 12%, pero en el cáncer hay como con 65%, 2 veces y media más que del coronavirus. Pero que se puede ver también es que más que la mitad de la gente consideraba los efectos como siendo pequeños o muy pequeños. Y observamos como diferencias entre las edades, como en los grupos de edad, como 46%, no está mostrado aquí, 46% de las personas mayores de 60 años, como un grupo de riesgo, veían grandes y muy grandes efectos, pero solamente 11% de la gente entre 40 y 59, así como los mayores ven como efectos como más grandes. Como casi no hay otros temas en las noticias, queríamos saber qué piensa la población de la cobertura mediática, y la mayoría, con 59%, así 2 de 5 personas la considera como apropiada, pero 38% piensan que la cobertura es exagerada. Las medidas de contención son muy aceptadas aquí en Alemania, como aquí hemos preguntado por la adecuación de diferentes medidas, y como
esa aceptancia está con una tendencia abajo, pero en un nivel muy alto. Aquí detrás pueden ver como los casos reportados en Alemania, como estos son aquí como 5.000 y hasta ahora son como mucho menos ahorita, ¿no? Así con tendencia abajo también la aceptancia de las medidas ha bajado. Como tenemos medidas aquí como la cierre de instituciones culturales, cancelación de eventos, restricciones de viajes y de contacto, ¿no? Y la medida menos aceptada son los cierres y restricciones en las escuelas y los kinder, con solamente 57%. La población alemana ve como la probabilidad de contagiarse del coronavirus más alta en la cercanía como a otras personas, seguida como de manijas de puerta y como otras cosas tocadas por varias personas como juguetes, dinero, platos y cubiertos, ya son percibidos menos peligrosas y como los alimentos, de eso estamos hablando ahorita, ¿no? Solamente una de 9 personas como piensa que la probabilidad de contagiarse a través de alimentos es alta o muy alta. Sí. Hemos preguntado por la relación entre el impacto en la salud y el impacto en la situación económica personal que percibe como la gente, y evalúan el impacto económico más grande, como esta parte es el doble de grande comparado con la parte temiendo más por su salud. Pero 1 de cada 6 personas cree que el coronavirus no tiene ninguno de estos 2 impactos en su vida. Sí, con eso ya estoy en el final de mi presentación. Quiero agradecer la ayuda como de muchas personas del Departamento de Comunicación de Riesgos aquí en el BFR. Y claro, muchas gracias a ustedes por su atención. Karen o Nuri. Karen. Hola. Sí, muchas gracias, Frey, por su presentación. Bueno, a continuación presentamos a Claudio Canales, coordinador de comunicaciones de la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria, Chipia. Claudio es administrador público y licenciado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, magíster en Planificación Territorial de la Universidad de Barcelona y es coordinador del área de comunicación de riesgos en Achipia, en donde ha liderado la creación de más de 14 herramientas educativas basadas en el modelo de generación de confianzas que ha creado la agencia. Es gestor de iniciativas como la campaña Inocuídate y Come Saludable, el Teatro de la Inocuidad, la Carrera de la Inocuidad, La Extraña Caja de Karen, Los Frutantes, Música Nutritiva y otras acciones ligadas a la educación y comunicación alimentaria. Hoy nos presentará ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Contexto actual y reflexiones de futuro en torno a la comunicación y la percepción de riesgo. Adelante, Claudio. Hola a todos. Bueno, quisiera en primer lugar dar mis felicitaciones al doctor Meller por su presentación, muy interesante. Siempre es muy enriquecedor poder ver cómo se está desarrollando y cuáles son las medidas que se están tomando en otros países. Creo que el aprendizaje siempre es muy importante en estas materias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Ok.
Bueno, la presentación que voy a hacer tiene más o menos 5 puntos importantes. Voy a ver si avanza. Ok. ¿Se ve? Bueno, sí, ahí se ve. Los contenidos de esta presentación básicamente son 5 puntos, en donde está la inocuidad. Cuando hablo de la inocuidad me refiero a la inocuidad alimentaria en el contexto de la pandemia y cómo se observa la percepción de riesgo. Luego la distancia y los medios, las redes sociales como herramienta y como estrategia, la importancia que tienen a la hora de construir percepción de riesgo. La generación de confianza, es decir, cómo construimos una acción de mensajes que permitan finalmente tranquilizar o acercar a la población a la información de acuerdo a la manera en la que la población la interpreta o la asimila. Y de la teoría a la práctica, el trabajo que hemos realizado y unas reflexiones y resultados finales del trabajo que hemos estado iniciando ahora. La siguiente, por favor. Ok. Desde el punto de vista de la... Atrás, una menos. Otra menos. Hacia atrás. Ahí, ok. Oh. Te pasaste 2. Perdón, ¿cuál es? ¿Ahí? No, la siguiente. Esa, ya. Perdón. ¿La siguiente? Sí, esta. Okay, bueno, gracias. Ok. Cuando se pasó de nuevo, Karen. Ok. Las personas muchas veces evalúan riesgos no solo usando parámetros objetivos. Y en este sentido, para nosotros es muy importante la forma en la que hoy algunos estudios que han desarrollado gente como Peter Sandman y Covello, y que fueron publicados hace un tiempo atrás ya en un artículo poco famoso que se llama Risk Communication, Evolution and Revolution, ellos hablan sobre esta pequeña fórmula, que es que el riesgo es igual al peligro más la indignación. ¿A qué nos referimos con la indignación? La indignación tiene que ver con un elemento asociado al enojo, a la rabia o a la molestia que me genera o no determinada acción o determinado peligro. En esa indignación es muy probable que podamos encontrar elementos como la confianza o no, el control, la voluntariedad que yo tengo respecto a la aproximación a un riesgo determinado. Y eso es muy importante porque no solo porque son factores que están más asociados a un asunto subjetivo que a los propios parámetros objetivos. Estos investigadores hablaron mucho o desarrollaron mucho la acción de cómo las personas desde el punto de vista subjetivo también evalúan riesgos y es muy importante considerarlos a la hora de establecer medidas de comunicación en estos temas. La siguiente, por favor, Karen. Bueno, de acuerdo a esto, existen más o menos 4 posibilidades que determinan entonces la acción en lo que tiene que ver con percepción del riesgo. Este gráfico que ustedes ven aquí muestra un poco hacia dónde va apuntando la indignación cuando va aumentando en lo que tiene que ver con los ejes que se establecen en el gráfico. Y cuando el peligro es alto y la indignación es baja, lo más probable es que estemos en una situación en donde es necesario poner cuidado. Cuando el peligro es bajo y la indignación es alta, lo más probable es que tenemos que establecer una relación en donde es necesario calmar a las personas respecto a lo que está sucediendo. Cuando el peligro es alto y la indignación también es alta, probablemente estamos en una situación de crisis, que es lo que vivimos hoy día en términos globales en relación a la pandemia. Y cuando el peligro y la indignación son intermedios, es decir, en el punto central, probablemente nos encontramos en la mejor situación para comunicar. Probablemente hoy día estamos en una situación asociada al tema global de la pandemia, en un peligro alto y una indignación alta.
Una cosa que hemos considerado en términos de indignación, y que eso yo estoy abierto a considerar, es también elementos que tienen que ver con cómo perciben las personas su relación con las autoridades, su relación con la credibilidad y, por tanto, la posibilidad de que ellos sigan o no determinadas medidas o situaciones. Por eso, en términos de indignación, es importante considerar factores asociados a temas más bien socioeconómicos, temas políticos y de otro tipo. La siguiente, por favor, Karen. En Achipia, nosotros siempre hemos hablado de dos grandes momentos en la comunicación de riesgos. Una comunicación permanente que ayuda a construir una relación de opinión y además una relación con los riesgos o con posibles riesgos, y una comunicación de crisis. En tiempos de pandemia esto resulta complejo, pues al mirar el gráfico que teníamos anteriormente, todo apunta a una necesidad de comunicación de crisis. Sin embargo, si yo lo sitúo en los riesgos de inocuidad, es una cosa distinta dentro del mapa, porque los riesgos de inocuidad alimentaria, desde este punto de vista, son bajos. Por lo tanto, puede haber una posible alta indignación, pero los riesgos en este minuto son bajos. Vamos a analizarlo dentro de la presentación. La siguiente, Karen, por favor. Siguiendo entonces el gráfico de Sandman, el peligro en términos de inocuidad alimentaria, el riesgo, se podría situar en lo que consideramos un peligro bajo y una posible alta indignación. Por lo tanto, la medida o la forma en la que queremos abordarlo, o que lo abordamos, va a ser buscar tranquilizar a las personas ante la posibilidad de un riesgo en inocuidad a partir de la situación de pandemia. Para poder hacerlo, efectivamente necesitamos encontrar, construir los mensajes que permiten, a través de diferentes formatos, que esto pueda ser posible. Es importante considerar que en un contexto global estamos pasando por un periodo de alto peligro y alta indignación, producto de lo que está sucediendo, lo cual acrecienta determinados niveles de riesgo. La siguiente, Karen, por favor. Nuestra labor como Achipia y la labor que estamos desarrollando en lo que tiene que ver con esto se sitúa en dos grandes contribuciones. Por un lado, buscamos reducir riesgos de inocuidad producto de las diversas medidas sanitarias para controlar la pandemia. Es decir, las medidas de confinamiento, la menor cantidad de personas en la industria o que está hoy día trabajando en ese espacio, la movilidad para la compra de alimentos. Buscamos que nuestros consejos, recomendaciones, nuestras medidas ayuden a poder reducir esos riesgos producto de las medidas que tenemos que tomar a partir de lo que está sucediendo. Y por otro lado, nuestras contribuciones o las contribuciones se asocian a ayudar para evitar que por enfermedades transmitidas por los alimentos, es decir, por ETAs, los sistemas de salud se vean aún más sobrecargados. Esas son las dos grandes contribuciones que realizamos a partir de nuestro trabajo, considerando la percepción de riesgo y considerando lo que hoy día tenemos a nivel global. La siguiente, Karen, por favor. Una acción de importancia tiene que ver con la distancia y los medios. Generalmente decimos que la distancia es el olvido, ¿no? Pero yo no consigo esa razón, diría el bolero. Finalmente, la relación que tenemos con los medios hoy día nos está acercando, pero también nos genera determinados desafíos. Pues, la siguiente, por favor, Karen. Esta es la situación global actual en lo que tiene que ver con los medios. Para mí, una manera fácil de entender es que las redes sociales, que hoy día son un elemento súper importante que debo considerar a la hora de construir mensajes, desarrollar una opinión, pueden ser tu amante o tu enemigo. Por lo tanto, es muy importante considerarlas, estudiarlas, caracterizarlas, cosa que se tiene que ir haciendo en forma dinámica. En Chile, hoy día tenemos más o menos 26,32 millones de celulares, que superan en un 138% incluso a la población. Además, usuarios de Internet hoy día son más o menos en Chile 15,67 millones. O sea, es una población importante. Y usuarios
de social media activos, más o menos unos 15 millones según los datos establecidos por Global Web Index. Ese es el universo en el que nosotros nos situamos a la hora de hablar de redes y de cómo estas redes ayudan o se construyen en esta parte. La siguiente, por favor. Si llevamos o consideramos lo que hoy día ha establecido, por ejemplo, la plataforma Shareable, las personas o los tipos de publicaciones con palabras coronavirus o COVID-19 en este último tiempo, considerando 3 grandes redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, vemos que en Facebook, más o menos un 41% está asociado a videos y un 33% asociado a link. Entrevistas, conferencias son los que predominan en la red de Facebook. En Instagram, un 72% está asociado a fotografías, que es la naturaleza de Instagram, finalmente. Y predominan noticias de última hora respecto a personalidades que fueron diagnosticadas con el virus. Todo esto lo estoy hablando por la construcción de realidad o de mensajes en torno a lo que las redes sociales hoy día hacen. Twitter tiene una cantidad importante de fotografías, pero también de noticias de último momento con estadísticas y gráficos de contagios locales y recomendaciones, tips de prevención que predominan día a día. La siguiente, por favor, Karen. En términos de participación en contenido de redes, para Latinoamérica, según el sitio Comscore, nosotros tenemos una participación de Instagram que es dominante, 59%, Facebook de 37%. El coronavirus, la cuarentena y el distanciamiento social logran que los consumidores hagan constantes cambios significativos en la forma en la que interactúan en estas plataformas. Ustedes pueden ver ahí la relación con Asia y con Europa. La siguiente, por favor, Karen. Considerando estos datos, la cantidad de información que se observa en las redes sociales, la cantidad de interacciones, es y resulta inmanejable. Y en palabras de Alvin Toffler, en un libro que escribió hace muchísimo tiempo, Shock del futuro, podríamos estar frente a lo que conocemos como infobesidad, es decir, una cantidad enorme de información, a un nivel que incluso podría llegar a desinformarnos. Estamos frente a este problema. Y es importante considerar que dependiendo del pulso, las redes sociales suelen ser un espacio en donde se comparten 3 tipos de contenidos, generalmente. Apreciaciones éticas y morales de las cosas, muchas veces están asociadas a eso. El descontento social, es decir, los niveles de indignación también se comparten por redes sociales. Y en un gran espacio del humor. Podríamos como englobarlo en los memes, pero en una serie de otros elementos. Si esto hace sentido a los usuarios, se comparte y ocurre lo que denominamos como viralización de mensajes. La siguiente, por favor, Karen. La situación actual en relación a la infobesidad y a las fake news y a las noticias falsas también son un elemento a considerar. De acuerdo a un estudio hecho por la compañía global de ciberseguridad Kaspersky y Corpa, que establece estudios de mercado, el 70% de los chilenos hoy día no sabe detectar o no está seguro de reconocer en Internet una noticia falsa de una verdadera. 1 de cada 10 desconoce por completo este término. Y lo que es relevante, lo que es importante, 1/3 solo usa redes sociales para informarse. Y solo un 9% lo hace a través de páginas web de medios de comunicación tradicionales. Es decir, el panorama de las redes sociales es muy importante a la hora de tomar decisiones en lo que tiene que ver con transmisión de mensajes. La siguiente, por favor, Karen. Por lo tanto, en estos tiempos, las redes sociales son uno de los grandes medios de difusión. Es importante conocer sus actuales características y cómo éstas alimentan la percepción del riesgo, finalmente, cómo alimentan los niveles de indignación, porque
es muy distinto a como sucedía hace 15 o 20 años atrás. La siguiente, Karen, por favor. En este panorama es donde se da la generación de confianza ante la angustia y empezamos a hacernos cargo de la situación a partir de esta construcción en donde tenemos una percepción de riesgo asociada a los peligros que pueden estar vinculados con inocuidad u otros, y cómo podemos entonces empezar a construir mensajes en estos tiempos de pandemia. La siguiente, Karen, por favor. En Achipia, para poder desarrollar este trabajo, nos hemos tomado un tiempo que permite desarrollar todo el material generado. ¿Por qué razones? 3 razones fundamentales. No hemos tomado este tiempo porque había que prepararlo, lo que considero un tiempo de tratamiento importante de la información, no solo desde lo comunicacional. Recuerden que para nosotros el trabajo de los técnicos, de los científicos, los que están en las otras áreas, como el área de análisis de riesgo de la agencia, de vinculación y el área de asuntos internacionales, son quienes nos insuman, nos entregan información para poder construir los mensajes. Es decir, es una relación mancomunada de trabajo colaborativo. Y eso requiere un tiempo porque finalmente tenemos que construir mensajes con cuidado y que se note que existe ese cuidado. Además, había que desarrollar un espacio donde se pueda mantener la información, porque en redes sociales generalmente la información es dispersa. Por eso generamos un sitio web, un subsitio y un botón de aplicación para hacerlo. Y segundo, había que considerar los factores de indignación, es decir, los niveles de confianza existentes, la relación de justicia, cómo se establecen estos procesos, y esto nos ayuda en la construcción creativa de los mensajes. La siguiente, Karen, por favor. Los ingredientes fundamentales de nuestras campañas fueron, como ustedes pueden ver aquí, 6 elementos que se transforman en mensajes. Esto domina casi todo el espectro de trabajo que hemos realizado. 6 mensajes que están dentro de cada uno de nuestros productos. El virus no es una enfermedad de transmisión alimentaria. Las superficies representan un bajo riesgo de transmisión del virus, sin embargo las medidas de higiene son siempre necesarias. No hay evidencia científica de contagios por otra vía que no sea persona a persona. Las medidas de inocuidad reunidas en las 5 claves deben seguir aplicándose como se ha hecho hasta ahora, como se debe hacer. No son medidas adicionales, sino que son medidas que deben seguir aplicándose. Reforzar otros aspectos asociados a riesgo de inocuidad en la cadena formará parte de las tareas, y evitar que por ETAs, por enfermedades transmitidas por los alimentos, se sobrecargue la red de salud. Todo esto se engloba en una frase que construimos, que le pusimos: la higiene, nuestra mejor protección. La siguiente, Karen. Aquí es donde entra el proceso creativo, que es fundamental. Cómo hacer mensajes atractivos que permitan que las personas sientan sentido, que lo quieran compartir, que quieran pertenecer y construir comunidad para poder mejorar los mensajes, y ahí es donde entra un elemento fundamental en percepción de riesgo, que es la heurística, es decir, la capacidad de inventiva. Para poder realizar este proceso, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo queda mejor representado el mensaje considerando el momento? El momento actual no es un momento de risas, es un momento en donde buscamos tranquilizar, buscamos seriedad, buscamos evidencia científica para hablar, y construimos los mensajes con ese momento, teniendo claridad respecto a ese momento. De acuerdo a las investigaciones psicométricas que han realizado Paul Slovich y Medellín Finucane, que son muy importantes para poder construir esta acción, ellos demuestran que la percepción del riesgo depende en gran medida de la intuición, del pensamiento experimental y de las emociones, que se unen a los elementos técnicos, objetivos y científicos que deben nutrir los mensajes. La siguiente, Karen, por favor. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Dale nomás, Karen, la siguiente.
Nuestra campaña, La higiene es nuestra mejor protección, releva los objetivos que vimos anteriormente. El autocuidado a partir de la higiene como elemento central, generar medidas y recomendaciones para manipular y preparar alimentos, reducir riesgos de ETAs en periodos de sobrecarga del sistema de salud, recopilar preguntas que la ciudadanía ha hecho, responder técnicamente ante necesidades de información de productores, distribuidores y transformadores, es decir, de los otros espacios del Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria. La siguiente, por favor. En estos dos grandes productos importantísimos, un subsitio web, www.achipia.cl/COVID-19, en donde se encuentra todo el material desarrollado, y un botón en la aplicación AppChipia. Ahí se puede encontrar todo el material que difundimos y que diseminamos por la red. Es decir, existe un repositorio y además existe el material a través de nuestras redes y a través de nuestros colaboradores y a través de todas las personas que los transmiten. Pero si los quieren observar en conjunto, todos están reunidos en la página web y en nuestra aplicación, que es gratuita, que pueden bajar desde Play Store, si son por Android, y desde App Store, si es por iPhone. La siguiente, Karen, por favor. Bueno, para ser más resumido, nosotros transformamos la información que nos generan los científicos, que generan las áreas de técnicas de la agencia, y la hemos traspasado a más de 135 piezas gráficas en este minuto, que consideran infografías, guías, protocolos, recomendaciones, que se sitúan en las plataformas que ya he mencionado. Achipia.cl, el botón de COVID, las redes sociales, y también estos webinars que nos ayudan también en la distribución de mensajes, que están dirigidos a todo el Sistema Nacional de Inocuidad, desde productores primarios hasta los consumidores, pasando por transformadores y distribuidores y la industria, obviamente. La siguiente, Karen, por favor. Aquí pueden ver un ejemplo de información que hemos desarrollado dependiendo del actor dentro de la cadena alimentaria. Información dedicada, orientada a productores primarios, información dedicada a distribuidores y cadenas de abastecimiento, información dedicada a manipuladores. También hemos desarrollado información para consumidores, para comunidad científica, que pueden encontrar dentro de la web. Aquí solo les genero un ejemplo de lo que pueden ver si entran a nuestros sitios y a nuestras redes. La siguiente, Karen, por favor. Algunos resultados y reflexiones. La siguiente, Karen. Solo para mostrarles algunos resultados de lo que hemos visto. Estos son pantallazos de Facebook. Con los posts hemos tenido una alta aceptación, sobre todo cuando hay momentos. Por ejemplo, el 9 de mayo tuvimos un momento importante para poder transmitir algún tipo de mensaje relacionado con los delivery, que hoy día son muy importantes, ¿no? Más o menos 6.529 personas alcanzamos y 506 interacciones. En el caso de promocionar los webinars, tuvimos una cantidad de más de 16.000 personas. Es importante considerar que nosotros no tenemos Facebook pagado, no tenemos redes sociales pagadas. Lo hacemos en forma gratuita. Tenemos más o menos casi 8.700, 8.800 seguidores en Facebook, y ustedes pueden ver que las personas alcanzadas casi superaron el doble cuando hablamos de estos webinars, y hubo más de 1.229 interacciones. Tratamos de construir confianzas y de responder lo más rápido posible a la ciudadanía, dependiendo de nuestras posibilidades. La siguiente, Karen, por favor. Las preguntas son siempre importantes. Las interacciones que obtuvimos con preguntas relacionadas con elementos que permiten bajar los niveles de indignación o de incertidumbre fueron muy bien recibidas por la ciudadanía, por los usuarios, que no solo son ciudadanos, también son consumidores, también forman parte de la cadena. También pueden estar asociados a distribuidores, productores u otros.
Cuando hicimos el 29 de marzo, desarrollamos preguntas que pusimos en nuestra web, obtuvimos 816 interacciones con la pregunta si el coronavirus se desactiva o por alimentos o no. Lo mismo con si se puede transmitir a través de vajillas y cubiertos. La siguiente, por favor, Karen. Algunas reflexiones. ¿Todos somos comunicadores? Sí. Aunque lo lamenten los comunicadores, aunque lo lamentemos. La diferencia tiene que ver con los criterios para poder establecer la oportunidad en la información. Pero si ustedes se dan cuenta en las redes sociales, todos tenemos la habilidad de comunicar, todos comunicamos, por lo tanto es muy importante estar observándolo. Los niveles de indignación actúan como factores determinantes en la ponderación de los riesgos. Es importante bajar los niveles de indignación, alinearnos para que esta pandemia genere los efectos negativos, ojalá lo menor posible. Buscar disminuir esos niveles es fundamental. Lo que yo comparto o no comparto en redes sociales genera más o menos niveles de indignación. Es importante esa parte. También es muy importante cuidar las fuentes oficiales. La información que se ponga en fuentes oficiales o que se publique tiene que ser de cuidado siempre, porque las fuentes oficiales forman parte de la construcción de confianza. La siguiente, Karen, por favor. Antes de compartir en redes sociales, por favor, háganse la siguiente pregunta, antes de compartir contenido. ¿Qué efecto positivo para el control de la situación tiene compartir esta información? ¿Ayuda en algo en estos momentos? ¿Qué puede hacer o no hacer una persona con esta información? Hoy es importante alinearnos. Pueden haber diferencias. La gente puede tener diferencias con la forma en la que se enfrenta la pandemia. Pero hoy en redes sociales tenemos que alinearnos, porque es la única manera de disminuir los riesgos. Siempre se puede hacer mejor. Nosotros recibimos sugerencias, por ejemplo, dentro de la agencia, las personas nos comentan, por ejemplo, voy a mencionar el ejemplo de Carla Carmona, que debe estar por ahí. Carla nos hizo una sugerencia de por qué no podíamos poner justo información de delivery un día X cuando se desarrolló un protocolo, se empezó a hablar sobre protocolos, lo pusimos y tuvimos muchísima interacción. Es decir, es muy importante hacer eco de las sugerencias. Si bien la cadena alimentaria tiene diversas necesidades, en ella todos somos consumidores y nuestra percepción del riesgo tiende a variar. La siguiente, Karen, por favor. Solo para cerrar, un artículo, algo que comentó Peter Sandman en Estados Unidos, el 23 de mayo de 2020, recién ahora, a propósito de las mascarillas. Peter Sandman dijo en su artículo, en cuestión de días, el uso de mascarillas pasó de ser horriblemente egoísta a éticamente y en muchos casos legalmente obligatorio. Y sucedió con ningún estábamos equivocados de parte de las autoridades o incluso no estábamos claros. O eso no es lo que queríamos decir. Según Sandman, se sentía como la famosa frase de George Orwell, el pasado fue alterable, el pasado nunca había sido alterado, Oceanía estaba en guerra con Eastasia, Oceanía siempre había estado en guerra con Eastasia. Es importante tener cierta humildad, confianza en que cuando nos equivocamos podemos corregir el rumbo, pero es importante reconocerlo. La última lámina, Karen, por favor. Muchas gracias a todos. Cuídense, en lo posible quédense en casa, aquellos que pueden, porque hay gente que no puede hacerlo. Les agradezco a mi equipo, Nilson Carvalho Espinosa, a Eduardo Espinosa, a Tomás Vío y a toda la gente de Achipia que ha permitido que podamos construir hoy día una presentación y además estos webinars que son tan importantes para seguir reflexionando. Muchas gracias. Gracias, Claudio, por tu presentación. Les recordamos a todos los participantes que también estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en nuestro canal de YouTube, Comunicaciones Achipia. Bueno, a continuación invitamos al señor Jaime Romero, especialista técnico del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA,
Es especialista en sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos del ICA. Recibió el grado de PhD en epidemiología y economía veterinaria de la Universidad de Reading, UK. Es magíster en economía agraria de la Universidad Nacional de Colombia y es médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador asociado honorario de la Universidad de Londres. Trabajó previo, profesor investigador y consultor de múltiples organizaciones con énfasis en países en desarrollo. Entre sus publicaciones recientes están libros y artículos en temas de economía de salud animal, diseño de programas de salud animal, seguridad alimentaria y políticas agropecuarias, salud pública veterinaria también. Sus temas de trabajo están especialmente concentrados en el diseño de políticas, programas y servicios de sanidad, epidemiología y economía de salud y seguridad y protección de alimentos, con especial énfasis en la salud pública veterinaria y salud animal. Su experiencia internacional previa de trabajar, fue trabajar en ICA Program Manager en el proyecto de Bill and Melinda Gates Foundation, y fue consultor FAO, y también en proyectos financiados por la WB, el NIH, el Wellcome Trust, Ciencias, entre otros. Él nos expondrá sobre los desafíos de la comunicación de riesgo en el escenario de COVID-19. Adelante. Nilsson, ¿le puedes activar el micrófono a don Jaime? Ok, buenos días. Muy buenos días. Vamos a compartir pantalla. Espero que todos estén viendo. Karen, por favor, me confirma si se está viendo bien la presentación. Por supuesto, yo lo confirmo. ¿Se está viendo bien? Ok, dame un segundo. Un segundo, por favor. Disculpen, tuve un tema con el internet, ya estoy bien de nuevo. Bueno, entonces, pues nuestra charla es desafíos de la comunicación de riesgo en el contexto del COVID. Y para iniciar quiero agradecer a Chipia, a la doctora Nuri Gras por su invitación, a nuestro representante del IICA en Chile, el ingeniero Hernán Chiriboga, para hablar de este tema. Mi presentación tiene 5 puntos. Voy a iniciar con una pequeña introducción, luego hablaré algo de comunicación de riesgo, ejemplificaré con algunos de los desafíos del COVID-19 y me concentraré al final en presentar las acciones que desde el IICA hemos realizado alrededor de la pandemia y para cerrar con unos pequeños retos. Para los que no están familiarizados con nosotros, el IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es un organismo del sistema interamericano ligado con la Organización de Estados Americanos y que fue fundado en 1942, o sea que ya estamos bastante enraizados en las Américas por más de 77 años. Trabajamos con 34 Estados miembros y una red hemisférica de nuestras representaciones, y nuestra sede central está en Costa Rica. Yo pertenezco a un programa que es el Programa de Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los Alimentos,
que con 4 objetivos que ven en la pantalla buscamos acompañar el sector agrícola que sea productivo, rentable, competitivo y que por supuesto ese sector agrícola proporcione alimentos inocuos tanto a nivel local, regional y global. Y esto ligado a todo lo que es la aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias de manera apropiada. El tema que hoy nos trae es el tema de cómo enlazamos desde el IICA el tema del coronavirus, los alimentos y la inocuidad alimentaria. Para empezar, pues yo parto siempre de un aspecto en que nosotros señalamos que los alimentos son alimentos gracias a que son inocuos. Si un alimento no es inocuo, pierde su característica central de alimentar su función principal y por lo tanto simplemente es un arreglo biológico de carbono, nitrógeno, hidrógeno y otros elementos. Es decir, la inocuidad es algo consustancial de los alimentos y que para definirse como alimento debe ser inocuo en sí mismo. Cuando estamos hablando de comunicación, tenemos que concentrarnos en el ser humano y para eso pues traigo algunas reflexiones. El Homo sapiens, como lo conocemos, parte de hace 200.000 años en África, siendo cazador, siendo nómada, viviendo en cavernas, y hace apenas 9.000 años que se reconoce que ha estado haciendo agricultura. Esto lo logra el Homo sapiens gracias al desarrollo de diferentes herramientas, cada vez más complicadas. Sin duda, el fuego, esencial para nuestro proceso de cocinar hoy en día, fue una de las hallazgos o quizá invenciones hasta cierto punto del ser humano que ha hecho que se mantenga ese Homo sapiens. Y por supuesto, también algo que ha sido fundamental es el lenguaje. Un lenguaje y forma de comunicarse cada día evolucionando, donde se supone que inicia por ruidos, por algunas expresiones y que finalmente tenemos expresiones artísticas de aproximadamente 40.000 años atrás, es decir, incluso antes de que empezaran a hacer agricultura. Toda esta interacción entre invenciones y comunicación ayuda a construir el cerebro moderno. Y así pues que cuando estamos hablando de los seres humanos, tenemos demasiadas cosas comunes con otras especies. Los animales mucho más cercanos, pero quizá dos características que nos separan muchísimo es la innovación y la comunicación. Comunicación simbólicamente organizada que cada día es más compleja cuando fusionamos innovación con comunicación. Y eso nos hace seres humanos. Para hablar de comunicación de riesgo, quiero partir existen muchas definiciones, quiero partir de esta definición, donde la comunicación es un proceso en el cual información es intercambiada entre individuos. Proceso, información, intercambio, a través de un sistema común, signos, símbolos y comportamientos. Y lo otro, riesgo. Y riesgo a veces en español se confunde con peligro, pero riesgo básicamente es probabilidad. ¿Probabilidad de qué en este contexto? Probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial para la salud de las personas. Y también probabilidad de que ese incidente genere alguna magnitud probable de consecuencias biológicas o económicas. Es decir, riesgo es probabilidad. Y cuando estamos haciendo comunicación de riesgo, lo que estamos tratando es de comunicar acciones para gestionar riesgo. Es decir, estamos comunicando acciones para gestionar probabilidades de que ese incidente no se produzca o probabilidades para hacer que el efecto de ese incidente sea menor. En principio, cuando estamos haciendo comunicación de riesgo, nos estamos concentrando en las personas y en tratar que esos individuos tomen decisiones. Partiendo de una situación de riesgo real, probabilidad real, generalmente basada en ciencia, como aquello que dice que el COVID no se transmite por alimentos, pero tratando de impactar lo que presentaba muy claramente Claudio y también Feric, de que el riesgo percibido, que es el que importa, porque es el que los tomadores de decisiones están aplicando, ¿cómo lo impactamos? Y para eso, tal cual como la comunicación, el riesgo real y el riesgo percibido se están
interactuando a través de la comunicación. Y en ese juego entre acercar el riesgo real con el riesgo percibido es que aparece la comunicación de riesgo, básicamente impactando decisiones humanas. Para trabajar en comunicación de riesgo y especialmente en temas entre lo que planteaban en Achipia como objetivo de este webinar, entre actuar y pensar, pues existen varios enfoques y herramientas, algunas de las cuales ya han mencionado algunos de los conferencistas el día de hoy. Yo parto siempre de que este proceso implica reconocer y aceptar en el ámbito decisorial lo que son los modelos cognitivos, y para eso traigo el tema de Kahneman, Premio Nobel de Economía en el 2002, que cambió muchísimo la forma como trabajamos, en la cual explícitamente señala cómo los seres humanos la mayor parte del tiempo tomamos nuestras decisiones basadas en nuestra intuición y no en la razón. La razón es como ese riesgo real, basado en probabilidades, basado en epidemiología, basado en ciencia, y la intuición es basado en heurísticas o atajos mentales. Cuando entendemos esa interacción de nuestros modelos cognitivos, podemos trabajar en verdaderas estrategias de comunicación de riesgo. También hay otras opciones donde por muchos años tratamos de hacer estrategias de comunicación para educar. Es decir, partíamos que la gente no tenía conocimiento y que era solamente conocimiento. Pero también hay otros modelos y aproximaciones donde hablamos, por ejemplo, el modelo CAP, donde hablamos de conocimientos, actitudes y en especial prácticas, que es lo que la gente hace. Otras herramientas como las que tenemos en el modelo Combi, donde hacemos comunicación para impactar comportamientos. Es decir, reconocemos que lo que tenemos es que impactar decisiones y no solamente comunicar conocimiento estrictamente racional. O como ya lo presentó muy bien Claudio, el modelo de riesgo de Sandman, muy trabajado en comunicación de riesgo, en inocuidad, o también algunas otras teorías también aplicadas en comunicación de riesgo, como los NOSH, que sería muy útil y es muy útil en el tema del COVID. Con el COVID, yo creo que es increíble. Primera vez en la historia de la humanidad, como lo decía una de las expertas de comunicación de la Organización Mundial de la Salud, que sabemos tanto de un problema sanitario. Tenemos en tiempo real información, o prácticamente en tiempo real, información de la ocurrencia de la enfermedad, los contagiados, los muertos en los países. Recientemente se veía que muchísimos grupos en el mundo están investigando. Uno de esos investigadores señalaba cómo normalmente para poder descifrar el genoma de un virus se llevaba meses o años. En este caso particular, el 10 de enero, prácticamente 10 días después de haber sido notificado la ocurrencia de la enfermedad, el Instituto de Virología de Wuhan ya había presentado la primera secuencia genómica del SARS-CoV-2. Conocimiento estratégico para todo lo que está haciendo en creación de vacunas, conocimiento estratégico para entender cómo se comportaba el virus. Es decir, tenemos un volumen gigante de conocimiento. Vamos a las estrategias. Una enfermedad en la cual tenemos conocimiento del virus, pero no tenemos sino herramientas diagnósticas, pero no cómo intervenirlos, llegamos a unas herramientas de salud pública básicas y comenzamos a ver en los medios situaciones como las que traigo acá, en el país de ustedes, en Chile, donde en abril el mundo decía, Chile lo ha hecho muy bien, y la estrategia está funcionando. Pero curiosamente, así como la verdad va evolucionando, encontramos información como la que tenemos el 7 de junio, en el cual Chile presenta una gran cantidad de casos. Y esta es la información que también nos genera incertidumbre. De otro lado, se entra la crítica del confinamiento o no el confinamiento. Restricciones tempranas de confinamiento como en Perú, en el país en el cual yo vivo, en contraste con la ocurrencia de la enfermedad y las muertes, pareciera que no han tenido el efecto esperado y eso confunde a la sociedad. Pero también en contraste tenemos noticias como la que salía esta semana en BBC, donde el Imperial College señalaba con sus modelos el efecto positivo del confinamiento, en el cual ellos estimaban que se han salvado
3.2 millones de vidas en Europa gracias a las estrategias de confinamiento. Por supuesto, la información también que le llega al consumidor le genera un poco de confusión, como noticias de las intoxicaciones en Estados Unidos por beber desinfectante, o situaciones como las que encontramos permanentemente en nuestros países, donde la gente dice el tapabocas funciona muy bien, a pesar de que el virus es más pequeño que el tejido que tenemos, pero es un virus pesado que tiene que ser transmitido por gotas, que toda la información que la gente ha recibido, pero el tapabocas creemos que está seguro, pero está mal utilizado. O situaciones sociales en los cuales los confinamientos y el aislamiento y, la separación entre personas se bloquea por movimientos importantes, como el caso de George Floyd en Estados Unidos y bueno, alrededor del mundo. O realidades, como vemos en esta foto, que es común en nuestros países donde la gente va a los mercados a comprar comida de manera masiva y no puede mantener su distanciamiento social. Esto en contraste con información que sale desde el puro inicio, donde definitivamente se conoce hasta ahora que el virus no se transmite por alimentos porque no es una enfermedad de origen alimentario. O situaciones como la publicada por la OIE, en la cual nos señala que hasta el momento se conoce genéticamente una asociación con virus en animales silvestres, pero aún no se puede comprobar cómo fue ese vínculo del salto de especie y tampoco que haya cuál es la claridad en el papel de los animales en la transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, no se puede llegar a esa confusión que a veces en los medios ha tenido hasta por parte de científicos con respecto a si es o no una zoonosis y temores con respecto a los animales y la publicación permanente científica, como vemos acá la visión actualizada, de las ocurrencias escasas confirmadas en animales, básicamente por una transmisión de humano a animal. Toda esa información científica nos lleva entonces, y todas esas confusiones nos lleva a la preocupación que ya han expuesto los otros conferencistas entre la percepción de riesgo y la comunicación. Es claro, y también aplica en el caso del COVID, cómo depende del conocimiento. Como decía, conocemos mucho e incluso, como nos lo presentaban en Alemania, la gente conoce bastante de lo fundamental. Pero obviamente las decisiones tienen que ver con las experiencias vividas. Y es curioso cómo en las sociedades, a pesar de que ven las cifras y las noticias, y a veces tenemos hasta saturación de información sobre el coronavirus, las decisiones no son las mismas. La gente sigue saliendo a la calle, la gente sigue rompiendo el aislamiento social, la gente no sigue las recomendaciones. ¿Por qué? Porque está fuertemente influenciado por sus creencias y sus valores. Si yo tengo un tapabocas, así lo emplee mal, me siento protegido. También porque tenemos gran confusión científica y la sociedad en cuanto a las características, las causas de riesgo. Todos los días estamos aprendiendo más y más de esta pandemia y tenemos un gran temor sobre las posibilidades de controlarlo. ¿Cuándo llegaremos a la inmunidad de rebaño? La esperada, entre comillas, 70% de población inmunizada, cuando incluso con los contagios no llegaríamos ni al 1% de la población mundial en la actualidad. Y todos los elementos sociales, económicos y culturales en el cual la gente está envuelta y el tema central que presentaba Claudio, la confianza. Elementos claves en la percepción y comunicación de riesgo y que no trataré de ahondarlo porque ellos dos lo han presentado muy bien. En el fondo, cuando estamos hablando de comunicación de riesgo, nos interesa y agradezco muchísimo las presentaciones anteriores que nos cuentan cómo la sociedad construye, cómo las personas construyen sus percepciones y sus creencias, cómo se comunican, el papel de las redes sociales hoy y cómo nosotros desde organismos como el IICA o organizaciones como Achipia nos introducimos en esos procesos de construcción de realidad por parte de la sociedad. El COVID-19 y los alimentos están en el contexto de una dicotomía discutible entre salud y economía, en el cual en algunos contextos los han puesto a competir.
desde el punto de vista político. Una situación donde lo público se ha realzado. Es increíble ver en la sociedad cómo hoy en día en muchos países prácticamente los presidentes se están comunicando con los pueblos diariamente. Y se ha vuelto a reactivar temas de lo público en la salud, en la educación y por lo tanto en la alimentación. Nunca antes los alimentos estaban tanto en las noticias. ¿En qué sentido? En el sentido en que se han establecido políticas para asegurar que los alimentos lleguen a las casas. Las personas estamos haciendo prácticamente lo mismo y hemos dado un gran énfasis a nuestros derechos fundamentales a la salud, derechos fundamentales a la vida, derechos fundamentales a la alimentación. Desde el IICA, nuestras acciones han sido básicamente en el tema de los alimentos, en acompañar la continuidad de la cadena. Continuidad de la cadena autorizada como parte de las excepciones de aislamiento en los países en los cuales tenemos que asegurar, y todas las medidas que están haciendo las diferentes agencias, es para evitar que las personas involucradas en la cadena de producción, distribución de alimentos, no se enfermen, porque ellos están por fuera de esas medidas de aislamiento social, están excluidos. Entonces requerimos medidas complementarias para que la oferta de alimentos se mantenga. Pero también continuidad de la cadena con respecto a la demanda, porque la demanda estará fuertemente impactada por los ingresos de los consumidores y el acceso a los alimentos. En cuanto a inocuidad alimentaria, hay muchos temas que nos podían llamar la atención. Por un lado, el primer punto, la transmisión del virus. Se sabe que por alimentos no se transmite la enfermedad, pero puede servir de vehículo, pero con muy, muy baja probabilidad. Y creo que la comunicación de ello ha sido muy bien trabajada por todas las agencias. Pero adicionalmente tenemos algunos elementos para trabajar en el contexto de la inocuidad, que tiene que ver con la eficiencia del funcionamiento de esas cadenas. Las medidas de lucha contra la pandemia han modificado los tiempos en los cuales se mueven los alimentos y podemos entonces tener posiblemente problemas asociados a inocuidad por otros agentes físicos, químicos o biológicos. Un delivery mal manejado se rompe más fácilmente la cadena de frío. Hay países que están teniendo dificultades en los procesos de domicilios o deliveries. Entonces hay todo un tema en inocuidad para trabajar con otros elementos que se tienen que reforzar. De otro lado, la concentración de las políticas públicas hacia la pandemia puede llevar también de lado que las agencias encargadas en la sanidad agropecuaria y inocuidad de los alimentos tengan restricciones presupuestales e incluso que tengan dificultades para implementar sus acciones y sus servicios en particular. Nosotros con el IICA estamos trabajando en unos webinares para conocer esas situaciones de cómo ha funcionado los servicios SAIA públicos en los diferentes países y cómo se han adaptado. Sin duda, en inocuidad alimentaria, todo el tema de distribución, concentración de los mercados, cierre de mercados, de hipermercados, cierre de espacios de mercados de concentración de alimentos que han sido focos de contaminación, focos de contagio entre las personas, porque se concentran personas y que han llevado a zonas rurales incluso el virus. Entonces son temas que tienen que ver, este último, indirectamente con la inocuidad. Por supuesto, hay algo positivo también, que muchas de las medidas que estamos trabajando, pues nos van a reforzar algunas herramientas que ya veníamos señalando y desde las agencias como buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas ganaderas, bioseguridad de granjas. Mucho de ello es reforzarlas y adicionar algunas variables adicionales. Y por supuesto, también hay temas tanto positivos como de riesgo alrededor del medio ambiente. En el fondo, COVID-19 y alimentos tiene una variable central que es la comunicación, donde tenemos muchos actores, tenemos que pensar muy bien los mensajes y tenemos que entender cada vez mejor los medios a través, se construyen percepciones en la sociedad.
¿Qué ha hecho el IICA? Para ir rápidamente en el objetivo de mi charla y a lo que me invitaron? El IICA se ha concentrado frente a esta pandemia y se ha reconvertido en todas nuestras acciones de cooperación. Voy a listar algunas de las acciones que nosotros hemos realizado. Hemos tenido una acción de plataforma para los países con reuniones con los ministros, con los secretarios de Agricultura, tanto a nivel hemisférico, hicimos algunos eventos en conjunto con FAO, también a nivel regional, con la región sur a través del CAS, con la región andina, con la comunidad andina, también con la Alianza del Pacífico, con Centroamérica, con el Caribe. Hemos tenido múltiples reuniones lideradas por nuestra dirección general para poner al servicio de la institución para garantizar la alimentación. Hemos tenido una serie de seminarios de alto nivel, como el que hace apenas unos minutos terminó, en el cual teníamos al Premio Nobel de Economía Michael Kremer hablando sobre el tema de las nuevas tecnologías de la comunicación y la agricultura, la digitalización. Hemos organizado una serie de foros, como algunos de los que yo tengo acá presentados, foros de juventudes rurales frente al COVID-19, foros de mujeres rurales frente al COVID-19 y otros más. Hemos creado un bloque en el IICA con 4 diferentes temáticas. Uno sobre vulnerabilidad alimentaria, en el cual se creó un índice de vulnerabilidad alimentaria, impactos en la agricultura, respuestas de los países y perspectivas frente al COVID. Algunos temas de sanidad agropecuaria, otros temas de otros asuntos, como este que traigo acá en la diapositiva, que nos trabajó la doctora Gretchen Stanton. Se creó también un documento que se llama el Monitor para la Seguridad Alimentaria, que involucra información con el COVID, información de temas relevantes, información de política y que semanalmente se está actualizando. Aprovechamos este contexto para hacerle un homenaje a los agricultores y a todos los involucrados en la cadena de valor a través de músicos en todos los países. Tenemos innumerables cantidades de grupos y de personas de la música haciendo canciones, presentando canciones para motivar y agradecer a nuestros pobladores rurales y a las personas que están, como los profesionales de la salud también, poniendo en riesgo su vida por llevar los alimentos a nosotros. La cooperación técnica también se ha replanteado. Creamos un nuevo catálogo de cooperación técnica, de herramientas y actividades de cooperación técnica dispuestas para el COVID. Y por supuesto, en algunas medidas de sanidad, creamos, como otras agencias, documentos técnicos para promocionar medidas o tratar de invitar a los actores de la cadena medidas específicas para evitar la transmisión del COVID. Se hizo un mini mock muy corto, el cual en las primeras 2 semanas asistieron 1.500 personas y se creó una aplicación también con medidas para manejar el COVID. Y conscientes de la necesidad de la comunicación, el director general creó un comité asesor de alto nivel en comunicación para agricultura y seguridad alimentaria en las Américas que está funcionando. Bueno, quería compartirles lo que hemos hecho, lo que queremos hacer, recordar que el IICA está trabajando para ustedes, para las Américas, y que nosotros solamente hacemos una pequeña contribución a lo que los países pueden hacer. Y finalmente, recordar que cuando estamos hablando de comunicación, estamos hablando de gestión de esos riesgos, gestión de probabilidades, tratando de acercarnos cada más a la percepción de riesgo, en donde el riesgo real y la percepción de riesgo cada día sean más cercanos, teniendo presente que el tema de los alimentos y el COVID no es algo aparte, sino es algo muy, muy, muy importante, en el cual los alimentos toman un lugar sustancial, su sitio en el cual las personas necesitan alimentarse. Tomamos conciencia de la alimentación aún más gracias al confinamiento. El gran desafío de las Américas con nuestra diversidad social, cultural y económica, y definitivamente cuando estamos hablando de comunicación y de riesgo, estamos hablando de personas y de sus decisiones. Muchas gracias y espero haber contribuido. Muchas gracias, don Jaime Romero, por su presentación. Y a continuación procederemos a realizar las consultas a nuestros expositores que enviaron a través del chat de Zoom
y a través de nuestras redes sociales, tanto YouTube, Instagram y Facebook. Así que los dejo con mi compañero Víctor Rivera, quien realizó la recopilación de estas preguntas, tanto del chat como de las redes sociales, para que se las pueda realizar en los expositores. Adelante, Víctor. Bien, muy buenos días aún todavía a todos. Gracias por la participación. Han llegado bastantes preguntas, así que vamos a ir realizándolas a los expositores y ojalá contestar brevemente para que alcancemos a hacerlas todas. Bien, la primera pregunta es de Cristian Duare, que pertenece a la Seremi de Salud de la región metropolitana. Es una pregunta abierta, no tiene un expositor en particular, y dice, ¿cuáles fueron las medidas o protocolos frente al COVID-19 utilizados? Es para Frederick, perdón. ¿Cuáles fueron las medidas o protocolos frente al COVID-19 utilizados en Alemania para la reapertura de restaurantes, pubs y cafés? Otra vez, ¿qué medidas tuvimos aquí o las razones por abrir otra vez? Medidas o protocolos frente al COVID-19 utilizados en Alemania para la reapertura de restaurantes, pubs, cafés, etc. Tengo que decir que no es como en Alemania, como somos un estado federal, como cada estado tiene diferentes reglas, como lo hace. Puedo decir como en Berlín, la regla es que en cada mesa solamente pueden estar como cinco personas, no más de 5 personas, o como si dos familias, o como gente que vive junta, como 2 grupos de gente que vive junta puede unirse no más, y como debe haber como una distancia entre la gente y como entre los diferentes mesas, y los meseros tienen que tener máscara, uno tiene que dar siempre como su donde uno vive, uno tiene que escribir sus datos en una lista para que si hay un brote en este restaurante que los autoridades pueden contactar a toda la gente que estaba en este momento en el restaurante. Y más o menos así es en toda Alemania. Los números son diferentes en cada estado de la gente que se puede reunir. Muchas gracias, Frederick, por tu respuesta. Las siguientes 3 preguntas, son 2 preguntas y un comentario, las voy a unir, están dirigidas a Claudio porque se refieren al mismo tema. Y dicen así, Daniela Rejas pregunta, ¿existe una forma de evitar las fake news de las redes sociales? Porque a la vista de lo sucedido genera más pánico que muchas veces no se ajusta ni a la realidad ni al conocimiento científico. Desde YouTube también nos llega un comentario de Denis Romo hacia Claudio. Cuando las redes oficiales mienten, los profesionales desconfiamos, con mayor razón quienes menos conocimientos tienen. De Lourdes Reynoso, de la Universidad Católica de Cuenca, que dice, las fake news en Latinoamérica jugaron un papel negativo en el entorno de seguridad y estabilidad de las personas. Las redes sociales más usadas para difundir fake news han sido WhatsApp y Facebook. Por lo tanto, Claudio, lo que preguntan es cómo podemos afrontar, parte de lo que comentaste también en tu presentación, el tema de las fake news. Ok, bueno, muchas gracias por la consulta, por la pregunta. Bueno, lo primero es entender que es muy difícil controlar o limitar las fake news, la información falsa. Y de hecho es bien complicado su detección. Por eso es que hacemos siempre hincapié en las fuentes oficiales. Siempre es muy importante que para poder informarnos y construir finalmente la opinión que podamos tener y la forma en la que compartimos información, nos fijemos muy bien respecto a de qué se trata lo que está detrás de lo que estamos compartiendo. Hoy en día, probablemente las noticias nos impactan desde un punto de vista emotivo. La emoción domina muchas veces nuestra manera de entender y de compartir información. Entonces, una de las maneras más efectivas, diría yo, para poder hacer frente a las fake news es intentar poder construir un lazo con las instituciones o con los organismos oficiales y cómo estos organismos oficiales están buscando construir información que permita que la sociedad en su conjunto
contenga y además tenga acceso a información que le permita tomar decisiones. Generalmente, las fake news no tienen un objetivo asociado a la toma de decisión. Es bien importante tener en consideración eso. Cuando estamos frente a noticias falsas, o estamos frente, hay una suerte de provocación. Las fuentes oficiales generalmente deberían, obviamente, no provocan, es decir, no buscan generar ese tipo de reacción. Las fuentes oficiales informan, educan y van de alguna manera asociadas a una construcción de opinión que le permita a las personas hacer algo o no hacerlo. Entonces, ante la inmanejable cantidad de información que existe en las redes sociales y ante la imposible forma de poder aislar muchas veces esta información, nos queda, por una parte, la manera en la que cuidamos las fuentes oficiales, en las que cuidamos la institucionalidad. Por mucho que estemos en un periodo de crisis social, por mucho que estemos en un periodo de difícil credibilidad, sea en Chile o en otros países, es muy importante que entendamos que el valor democrático de construir una sociedad a partir de instituciones serias, sólidas, nos permite hacer frente a estos otros desafíos. Así que creo que lo importante es seguir construyendo de mejor manera nuestras fuentes oficiales para poder entregar información y educar a la población. Gracias, Claudio, por tu respuesta. Esto es no una pregunta, una felicitación. Jorge Muñoz dice: felicito a Frederick por presentar una información pertinente a la reacción y tratamiento de la pandemia de manera informada y considerando la opinión y participación de la población alemana, clave para superar la problemática. Una felicitación por la presentación y lo que han hecho en Alemania. Margarita Zambra pregunta para Claudio Canales: ¿Achipia está desarrollando material audiovisual para difundir por redes sociales? Todos los boletines y el material audiovisual están excelentes, pero poco amigable para la población en general, que usa redes sociales, y además hay estudios que tenemos baja comprensión lectora y retención de contenidos. Bueno, respecto a la pregunta que hace Margarita, nosotros hemos estado construyendo, por un lado, información que permita a través de redes sociales compartir mensajes en torno a este trabajo. ¿Por qué? Porque hemos usado hoy día en gran medida las redes sociales. Finalmente, tenemos nosotros doble función cuando hablamos de comunicación desde un organismo del Estado. La primera función tiene que ver con cómo construyo y cómo permito que los mensajes tengan un componente educativo, cómo hablo de estas cosas y poco a poco voy construyendo maneras de que estas cosas se vayan entendiendo o se vayan finalmente difundiendo a partir de eso. Y lo otro que es súper importante es cómo es el trabajo previo que hemos realizado. Nosotros finalmente siempre tenemos que recibir y recibimos retroalimentación para seguir mejorando. En ningún caso nuestro trabajo es el trabajo final y es la verdad final. Sin embargo, la construcción es paulatina, es un proceso en donde vamos aprendiendo a generar esta construcción. Nosotros incluso hemos empezado a desarrollar en un principio memes, GIF y todos aquellos recursos que hoy día se utilizan muchísimo para hablar de riesgos sin hablar de riesgos. Y hoy la situación en la que estamos nos obliga a poder concretar un momento de comunicación en donde la información sea entregada de una manera diferente. Hemos desarrollado, incluso tenemos un material audiovisual que hemos puesto también en YouTube y en los otros canales y además en las redes sociales, en donde mostramos la cara humana de quienes están detrás de todo el trabajo que hemos realizado. Porque si bien ustedes ven comunicaciones no es nada si no tengo la construcción y el trabajo que realizan los demás técnicos. En el video que hemos expuesto y que pusimos hace muy poco en redes sociales, producto del Día Mundial de la Inocuidad, mostramos ese lado humano, mostramos a las personas que están detrás y lo que están haciendo. A medida que van a pasar los días, vamos a seguir construyendo este trabajo y vamos a seguir generando materiales distintos, y tenemos algunas sorpresas que creo que le van a agradar muchísimo a Margarita y a otros de los que hoy día nos están escuchando, para poder seguir avanzando en esta idea de comunicar, que como ustedes saben,
siempre es un desafío y un tema complejo, pero muy, muy bonito. Gracias, Claudio. Esta pregunta también va dirigida a ti, de Jorge Muñoz Raves, que dice, ¿por qué esta información no se transmite en los canales de televisión oficial, de manera de hacer participar a la población y de esta manera transformar la indignación en una oportunidad para superar la crisis global de Chile, que no es solo de carácter alimentario? Bueno, en lo que tiene que ver con nosotros, finalmente no manejamos la parte, esto en términos de la televisión, finalmente hay una construcción de política que determina cómo funciona la televisión pública, cómo funcionan los medios. Como nosotros no entramos en ese espacio, siempre mantenemos contenido de información y si lo necesitamos y si lo necesitan, nosotros vamos a formar parte. Siempre hacemos presión para eso. De hecho, nuestra gente, nuestros técnicos y científicos participan generalmente en medios de comunicación. Hace muy poco, Lorena Lorca, que es parte del equipo de Achipia, participó en CNN, en español, en una entrevista que fue muy interesante, muy, muy difundida. Y todo el material que desarrollamos siempre está a disposición de los medios, pero es súper difícil para nosotros poder determinar cuándo entrar o no. Sin embargo, creo que el medio o las redes sociales hoy día también son un momento, un lugar en donde nosotros debemos seguir impactando, debemos seguir introduciéndonos, porque las redes sociales tienen otro elemento que es sumamente importante. Yo entro en tu comunidad, entro en tu espacio. En la televisión yo tengo que ir a la televisión, u otros, aun cuando es importante. Yo no desconozco su importancia, para nada. En las redes sociales tengo la posibilidad de entrar en ese espacio. Y hoy día también es importante. Vamos a seguir obviamente ahondando en esto. TV Educa, que es parte de un trabajo que se está realizando hoy, incluso nos ha solicitado a nosotros participación. Esperamos que en un futuro cercano la podamos tener. Y de hecho la hemos tenido y la hemos desarrollado con nuestros otros proyectos. Los Frutantes, música nutritiva, que los invito a escucharlo, que está en Spotify y en YouTube. Habla sobre temas de alimentación y queremos seguir ahondando en eso, y eso finalmente puede ser atractivo para que los medios lo utilicen. Es la manera en la que estamos trabajando, por ejemplo, con esa iniciativa. Muchas gracias, Claudio. Cristian Castro, consultor auditor líder, nos dice, excelentes presentaciones, considerando la máxima de prevenir antes de detectar. Pero sí pone una preocupación, que es la información de los procedimientos y las prealertas del retail, las cuales tal vez por la contingencia evidencian desviaciones significativas. Por ejemplo, el recall que pueden hacer en las góndolas, o de los envases de consumo directo, envases primarios, que han estado en contacto con un potencial riesgo, trasladarlo a una zona de cuarentena, esos productos, por ejemplo, o sitio web de alerta, respuesta ante la alerta, análisis de tratamiento. Sería importante saber dice la visión de los expositores en la comunicación de riesgo y la responsabilidad social de las empresas. Si alguno de los expositores quisiera tomar la palabra respecto a qué pueden hacer las empresas, digamos, para mejorar sus formas de comunicación y enfrentar la crisis. ¿Jaime podría opinar? Bueno, yo creo que las empresas están haciendo, por un lado, lo que pueden, y yo voy a llevar a que hay dos niveles de empresas, y es parte de lo que nosotros también hemos venido trabajando en el IICA, que es, digamos que no es un tema nuevo, pero es un tema que a veces no se adopta con profundidad, como es el tema de las cadenas cortas. Pienso que las grandes empresas les queda más fácil trabajar el tema de la venta online, pero las pequeñas bodegas, tiendas de barrio, de los pueblos, la distribución entre los productores agrícolas y los consumidores es todo un desafío. Yo creo que la preocupación en que el alimento o el empaque sea
un medio de difusión de la enfermedad existe, no es cero, riesgo cero no existe, pero es muy bajo. El riesgo más alto está en la relación persona a persona. Creo que todavía se ha avanzado muchísimo en desarrollar diferentes mecanismos. Incluso hay países que están tratando de montar situaciones como esta con los subsidios que están presentando para los consumidores, subsidios directos para consumidores de bajos ingresos. Entonces están tratando de ver cómo la gente, en lugar de ir al banco a retirar el subsidio, lo puede tener electrónicamente y ojalá a través de apps con tiendas de barrio o con otras empresas más pequeñas pudieran tener un pago como el que algunos medios como Rappi u otros están haciendo con Rappi Créditos y se pudiera cargar de esa manera. El tema es cómo hacemos, no tanto para el alimento, sino para que, por un lado, los consumidores no tengan que estar en riesgo con tantas personas y simultáneamente que no generamos trabas para que el alimento tenga más tiempo en su distancia entre el proveedor y el consumidor. Yo creo que una de las preocupaciones interesantes para inocuidad es cómo reafirmamos temas de cadenas de frío, temas de conservación de alimentos. La gente está comprando de repente más cantidad de alimentos que lo que hacía antes para evitar ir a los mercados, pero lo está conservando bien. Creo que es un momento en donde todas las acciones de inocuidad que teníamos convencionales se deben reforzar. Yo creo que desde el punto de vista de inocuidad entra a ser más relevante la inocuidad con todas las variables que veníamos trabajando que solamente el COVID. Y creo que el COVID se nos convierte en una oportunidad para que la gente entre al lavado de manos, una oportunidad para que la gente sea más cuidadosa con sus alimentos y creo que vamos a salir ganando. Un gran temor que podíamos tener es que nuestras cadenas de producción y distribución se interrumpieran por problemas sanitarios y es creo que parte de lo que tenemos que hacer. Y, y por supuesto, las empresas tienen que seguir dándole confianza al consumidor para que crean los alimentos, para que tengamos alimentación saludable. Creo que tenemos un riesgo importante con el tema de obesidad y sobrepeso, en la medida que la gente no necesariamente está consumiendo productos frescos, sino puede estar llegando a más domicilios, la gente que está viviendo sola, los jóvenes que están viviendo solos, que no cocinan. En fin, tenemos todo un tema de inocuidad y salud alrededor de los alimentos que no debemos bajar la guardia. Y esto en paralelo al COVID que tiene a las personas alerta. Esa es como una visión general. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Precisamente yo creo que has contestado también las varias preguntas que han llegado y que van dirigidas a ti respecto a los estudios científicos que demuestran fehacientemente que el COVID-19 no se transmite por alimentos o que no sean un peligro, por ejemplo, al oler los alimentos. Jaime. No sé si Jaime puedes comentarnos respecto a eso. Ah, está sin, a ver, ahí. Ya, ahora sí. Sí, Ahora sí. me han cortado el micrófono. Bueno, el tema de lo que se sabe hasta este momento, por supuesto, primero que todo, el virus ingresa por vía aérea. Entonces es un virus de origen respiratorio. Eso está absolutamente confirmado hasta el momento. Y como decimos hasta el momento, estamos diciendo la fecha de hoy. Evidencia sobre que no es una enfermedad de origen alimentario existe. Si quieren tener información completa, tenemos información como la que cuelga FDA en su página web, exactamente en el sitio destinado a COVID y alimentos y todas las demás agencias. O sea, es algo que debemos tener claridad. Y es un virus respiratorio. Entonces, no es un virus de tipo digestivo, es un virus que es pesado porque es coronavirus, es un virus que es susceptible a desinfectantes simples y bueno, son las medidas que tenemos de desinfección. Entonces, como que en eso hay claridad
técnica y científica en este momento hasta la fecha, en lo que se conoce. Gracias. Gracias, Jaime. Aprovechando, voy a volver a hacerte una pregunta, voy aprovechando el espacio que estás hablando del virus, que hay una pregunta sobre las personas confirmadas sospechosas de infección por SARS-CoV-2, ¿deben restringir el contacto con animales mamíferos, incluidas las mascotas? De nuevo está, a ver. Parece que de nuevo está sin audio. Ahora sí, no volver a cerrar el micrófono. Es el hábito de hablar y cerrar el micrófono. Bueno, el tema de la recomendación, los invito a todos que para las medidas de sanidad animal siempre se dirijan a las fuentes oficiales, como lo decía Claudio. La fuente oficial es la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal. La recomendación sí es que si hay positivos e infectantes en la familia, también se proteja, como se protege a un humano, se proteja al animal. No existe hasta el momento ninguna evidencia de transmisión animal-humano, pero sí hay evidencia de transmisión humano-animal. Uno de los primeros casos que se comprobaron fue en felinos silvestres en el zoológico de Nueva York, y también, como les presentaba en las diapositivas, hay un número pequeño de comprobación, especialmente en felinos como mascotas. Entonces, sí, la mascota es un miembro más de la familia y debemos protegerla. Entonces, es esa medida. Mantenga también el aislamiento con la mascota en la eventualidad de que tengamos un positivo, pero no por anticuerpos, sino un positivo porque tiene el virus y está en fase de poder infectar. Muchas gracias, Jaime. Aquí viene una pregunta para Claudio Canales, que es bastante interesante, de Mariana Jiménez de Cofepris de México. Nos dice, muchas gracias. Pregunta para Claudio, ¿en Chile hay población rural o sin acceso a las redes sociales? En caso de que así sea, ¿cómo fue la estrategia de comunicación para ese sector? Gracias por la presentación. Bueno, Chile tiene un nivel de urbanización que es más o menos de un 88%, lo que no quiere decir que no exista, obviamente, población rural. Nosotros, como en todos los países de América Latina, una población rural importante es la que incluso permite la seguridad alimentaria en el país. La mayoría de las hortalizas, más o menos el 75% de las hortalizas y de los alimentos de consumo fresco provienen de la población rural, no solo de aquellos que producen, porque en población rural identificamos productores, pero no solo hay productores en la población rural. En lo que tiene que ver con redes sociales, nos hemos dado cuenta a nivel global de nuestras reales conectividades. De hecho, incluso en Alemania he podido indagar que efectivamente también en algunas zonas había menor conectividad de la que se pensaba. Bueno, en Chile no ha sido la excepción. ¿Y cuál es nuestro trabajo ahí? ¿O cuál sería la posibilidad? Bueno, la posibilidad está asociada a la relación y a la alianza. Por ejemplo, la alianza, en el caso nuestro, con instituciones que tienen que ver con el mundo rural, como por ejemplo el Instituto de Desarrollo Agropecuario, en donde el trabajo que ha realizado el área de vinculación con el sistema de fomento productivo e I+D de la Chipia, mantiene un vínculo directo y una relación constante con ellos, y no solo a través de INDAP, sino que también a través de algo que se denomina las comisiones asesoras regionales de inocuidad y calidad alimentaria. También desde ahí hemos querido aportar y apoyar el material que hemos desarrollado. También hemos incluso desarrollado material que esté, desde el punto de vista físico, presente en oficinas regionales y también en predios. Ahora, eso solo es posible cuando tú generas una alianza con las instituciones que están más cerca de quienes hoy día forman parte de la ruralidad. Por eso también es súper importante seguir ahondando en las relaciones y en las alianzas de cooperación con otras instituciones. Nosotros como agencia evidentemente somos pequeñitos, pero tenemos información que tenemos que repartir y distribuir, y para eso los socios estratégicos como INDAP, como DEPA, como el Ministerio de Salud, son sumamente importantes para seguir avanzando en el camino de la comunicación.
Muchas gracias, Claudio. Una pregunta para el doctor Müller. Dice, ¿cómo afecta el uso de desinfectantes en la inocuidad alimentaria? Y luego de hacer la encuesta, ¿cómo fue contrastado con lo real? No creo que los desinfectantes no son inseguros, pero hay personas que los temen, como hay personas que tienen miedo que cuando están usados en los supermercados, que lleguen hasta a los alimentos, a los frutos, y son químicos artificiales, por eso los temen. Pero aquí en la Unión Europea, como los desinfectantes solamente se pueden usar cuando están permitidos de las autoridades, así, y en forma como están permitidos. Si están usados así, no hay ningún problema porque hay experimentos que muestran que no son dañinos así. Pero hay gente que los temen y eso es el problema allá. Así como otra vez como el riesgo percibido es el problema aquí. De las encuestas, así como hemos usado las informaciones de esas encuestas para saber dónde ve la población como los problemas, dónde quiere más información, dónde hay información falsa en que cree. Y hemos usado eso para aclarar estas cosas con nuestros FAQs, con las informaciones que hemos compartidos también por otros vías. Así hemos usado esta información y las cosas que teníamos que precisar, que aclarar, los hemos aclarado por nuestras vías de comunicación. Muchas gracias, Frederick. Tenemos bastantes preguntas y se nos acaba el tiempo. Y algunas relacionadas al webinar del día de ayer. Efectivamente, el webinar del día de ayer, para los que no lo pudieron presenciarlo, está en la página de Archipia, para que lo puedan visitar. Y bueno, se nos terminó el tiempo de preguntas. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias por darnos el tiempo para contestar algunas de las inquietudes. No alcanzamos a hacerlas todas porque hay una gran cantidad de preguntas. Bueno, los agradecemos nuevamente a todos por su participación en este webinar, a ICA Chile por el apoyo, a FAO y a todos los participantes que hoy día están, sobre todo los expositores que se han tomado el tiempo para poder entregarnos sus apreciaciones, sus conocimientos. Pueden dejarnos también sus correos en el chat, como decía, para poder enviarles los enlaces a las presentaciones y grabaciones del webinar. Les damos por finalizada la presente actividad. Que tengan todos muy buenos días. Los dejamos invitados también para mañana, para la última charla, la última webinar de este ciclo de charlas en la conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. Buen resto del día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Frederick. Gracias, Jaime. Gracias, Muchas gracias. Sí, gracias a todos por participar. Genial. Gracias, Recuerden que esto va a estar en nuestro canal de YouTube para aquellos que no lo pudieron ver. Y mañana la industria nos responde ante la pandemia. Un excelente webinar. Nos vemos. Gracias a todos. Muy buen evento. Saludos a todos y gracias.